Buenas tardes. Gracias por haber venido y por estar en la presentación del libro que hacemos desde Esquerra Diari. Bueno, comentar un poco, ¿no?, que, como decía, estamos organizando esta presentación desde Esquerra Diari del libro de la movilización a la revolución de Matías Maiello. Como, bueno, os explico un poco brevemente. Matías es sociólogo, es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas en Argentina, es miembro también de la editorial IPS y es docente, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires y aparte coautor del libro Estrategia Socialista y Arte Militar. Es un libro que pone sobre la mesa los diferentes procesos de movilización que ha habido desde la crisis del 2008 y que plantea, ¿no?, el debate, un debate que creemos que es muy necesario, de cómo estas movilizaciones pueden dar lugar, ¿no?, a nuevos procesos o a nuevas revoluciones. Y para hacerlo, para hablar hoy del libro y de este debate, ¿no?, tenemos a Santiago Lupe, director de Izquierda Diario y de Esquerra Diari, militante también de la CRT y historiador. Y bueno, empezamos un poco el formato entrevista. Preséntate tú, Verónica. Yo soy Verónica Alanda, también miembro de Esquerra Diari y de la CRT, también historiadora, que es algo común también. Yo empezaría un poco con una primera pregunta, ¿no?, sobre el libro, que es, como decíamos, el título es De la movilización a la revolución, debate sobre la perspectiva socialista en el siglo XXI. Como decía, es un libro, ¿no?, que habla de historia, de teoría política y que aborda diferentes debates sobre la perspectiva socialista del siglo XXI. Entonces, yo creo que la primera pregunta podría ser, ¿cuál es para ti, ¿no?, en la actualidad, de abordar hoy en día esta discusión sobre la vía, ¿no?, para la victoria de las próximas revoluciones? Bueno, yo como primera reflexión voy a hablar de algo que aparece al final del libro, o una definición, aparece en varios momentos, pero al final del libro, creo que es en el capítulo 6, es una definición que me gusta, que hace Matías para definir la actual etapa, ¿no?, en la que estamos desde el inicio, o desde la crisis del 2008. Él habla o la categoriza como la caída del muro de Wall Street, ¿no?, y como el fin de la historia, ¿no?, en referencia al fin de la historia, ¿no?, a Fukuyama, aquel pope del neoliberalismo, ¿no?, que en los 90, digamos, instauró esta idea, ¿no?, de que la democracia liberal y el capitalismo habían venido aquí para quedarse, y al estilo del Imperio Romano, ¿no?, que Roma era eterna. Bueno, pues esto también venía a ser eterno. Y si uno echa la vista atrás en los últimos 15 años, bueno, pues esta euforia o esta apología de los neoliberales se ha encontrado con la gran recesión, se ha encontrado con crisis de regímenes tanto en los países centrales como en los países periféricos, se ha encontrado con la propia crisis de la globalización, la aparición de tendencias proteccionistas de nuevo, con un agravamiento de la crisis climática, ya no solo en forma de fenómenos extremos, sino incluso, bueno, hemos visto la pandemia, ¿no?, que es producto de ese mismo proceso, ¿no?, y los efectos que ha tenido en todo el mundo, y recientemente, ¿no?, hace más de un año ya, con el inicio de la guerra en Ucrania, ¿no?, la vuelta de la guerra a Europa, ¿no?, y bueno, toda la escalada imperialista que estamos viendo de rearme en los países centrales, en Europa especialmente, ¿no?, y bueno, un momento en el que de nuevo el orden mundial parece que se puede volver a definir o a redefinir en base a conflictos armados entre las grandes potencias. Por lo tanto, bueno, aquel exitismo de los 90 se acabó definitivamente en 2008, pero no hemos visto solamente esa cara catastrófica del capitalismo, que son las crisis y las guerras, sino que también en esos 15 años hemos visto, bueno, ahí Matías habla o categoriza o, digamos, periodiza dos grandes ciclos de la lucha de clases, ¿no? Un ciclo que es el primer ciclo que se inicia con el 2011, con las primaveras árabes, ¿no?, con movimientos como bueno, las más de 30 huelgas generales que se vivieron en Grecia, el movimiento de los indignados, el 15M aquí en el Estado español, que abrió la propia crisis de régimen, que en general fueron procesos que bueno, volvieron a plantear la lucha de clases en el centro de la escena, aunque muchos de ellos terminaron, bueno, de diferentes maneras. Podríamos decir que hubo algunos que terminaron de manera aplastados sanguinariamente, con golpes de Estado, con intervenciones militares de la OTAN, ¿no?, o con guerras reaccionarias, como el caso de Siria.
En otros hubo transiciones como en Túnez, ¿no? Si estamos hablando de las primaveras árabes, y otros procesos, sobre todo los de los países centrales, acabaron con grandes operaciones de desvío, ¿no? Que las dos más paradigmáticas serían Syriza para Grecia y Podemos aquí en el Estado español. Parte de aquel ciclo también fue el propio proceso, el procés catalá, ¿no? O sea, es subproducto de la crisis del régimen, ¿no? Es como se vive aquí en Cataluña, y es un gran movimiento democrático que perdura más allá que el propio movimiento 15M, que no es desviado en un principio por Podemos, pero que tiene otro gran desvío actuando, que es la propia dirección del procés, ¿no? Que son esos viejos convergentes, la vieja casta política catalana que se reconvierte de golpe al independentismo o al republicanismo. Y que, bueno, aún así el movimiento es dinámico hasta 2017, incluso hasta 2019 con las luchas contra la sentencia, ¿no? Y luego hay una gran segunda ola, ¿no? Que sería la que se inicia justamente en 2019 con movimientos como los chalecos amarillos, ¿no? Con ese paréntesis que tiene la pandemia, sobre todo el momento más duro del confinamiento, y otros procesos que pasan desde, bueno, la propia revuelta chilena, ¿no? en el 2019, y procesos, bueno, en Perú, en Colombia, Myanmar más recientemente, o si nos vamos más a las fechas próximas, pues la revuelta de Sri Lanka hace unos meses, que es la gran primera revuelta que se vive ya en ese mundo posguerra de Ucrania, ¿no? Y que, bueno, antes de, o mejor dicho, poco después de publicarse el libro, bueno, se han empezado a ver fenómenos, ¿no? Ya, digamos a caballo, el libro se publica en octubre, ¿no? Estaban ya viviéndose grandes bueno, movilizaciones y huelgas en Europa, sobre todo en Reino Unido, y más recientemente lo que estamos viendo en Francia. Bueno, hago todo este repaso tan largo para decir que, bueno, para dar cuenta un poco de la magnitud que tiene esa vuelta de la lucha de clases, ¿no? Y por lo tanto la pertinencia de un libro que se pare a reflexionar sobre estos procesos que estamos viviendo en el siglo XXI. Y bueno, sería legítimo también preguntar, ¿no? O podrían respondernos los escépticos de la lucha de clases de, bueno, ¿y para qué han servido todos esos procesos, ¿no? Porque al final han detenido el empobrecimiento, la caída de las condiciones de vida, la bonapartización de los regímenes, han detenido la guerra. Bueno, la respuesta es que lamentablemente no. Y lo interesante del libro es que no se queda simplemente una descripción pesimista de que eso no ha sido así, sino que se para a reflexionar por qué no. Es decir, qué es lo que falta o cuáles son las limitaciones también de esos procesos que hemos vivido para que devengan en nuevas oportunidades, ¿no? de abrir procesos revolucionarios. Yo creo que por eso, solamente por eso ya merecería la pena, creo, que leer el libro. Sí, yo creo que ahora has mencionado una cosa que me parece que es importante, que es el concepto de revuelta, ¿no? Que en el libro uno de los puntos que trata justamente es la distinción entre una revuelta y una revolución, ¿no? Indaga más en la dinámica que puede establecerse entre ambos conceptos o entre ambos momentos, ¿no? ¿Qué te parece esta diferenciación y a día de hoy incluso, o a nivel para un análisis político histórico, qué utilidad puede tener esta diferenciación? Mira, Matías Mayelo hace una distinción, si quieres, o una cierta definición, ¿no? Que es flexible, es decir, no es que sitúe un gran muro granítico, ¿no? Entre la idea de revuelta y revolución. ¿Qué quiere decir esto? Que una revuelta puede devenir en una revolución o no, ¿no? Y también que no todas las revoluciones necesariamente tienen que comenzar como una revuelta. Pero me parece interesante esta diferenciación porque se plantea en un sentido, bueno, de buscar cuáles son las vías, ¿no? Para que las grandes fuerzas sociales que se ponen en marcha puedan devenir en una idea que recorre todo el libro, que es conseguir la resolución efectiva de las demandas, ¿no? Y abrir lo que los neorreformistas dirían, ¿no? Una nueva ventana de oportunidad que no termine en una presión o en un intento de reforma del régimen capitalista, ¿no? Sino que bueno, abra nuevas oportunidades a nuevos procesos revolucionarios. Esquemáticamente podríamos decir que una revuelta es un proceso en el cual lo que está en juego, por así decirlo, es, bueno, las fuerzas que se ponen en marcha abren la posibilidad de algún tipo de cambio, pero dentro del régimen. Por lo tanto, apuntan más hacia una presión dentro del régimen. Mientras que en una revolución lo que está en juego es mucho más, ¿no? Está en juego la cuestión del poder, pero no en el poder de un cambio de gobierno, ¿no? O de un cambio dentro del régimen, sino el poder en el sentido de qué clase es la que ejerce ese poder. Y al mismo tiempo la posibilidad, por lo tanto, de que se puedan abrir, bueno, se puedan sentar las bases para un nuevo orden social y económico, ¿no? Que para Matías obviamente es el socialismo, ¿no? Yo y nosotros acordamos en que ese debería ser el objetivo. Ahora bien, para que una
para que un proceso sea una revuelta o una revolución, ¿de qué depende? Bueno, en primer lugar, no depende de la voluntad o de la mera voluntad de sus protagonistas. Es decir, cuando hay un proceso de movilización de masas, la gente normalmente no sale a luchar con la idea preconcebida de vamos a una reforma del régimen o vamos a una revolución y a instituir una república de trabajadores socialistas. Eso no está, digamos, en la agenda consciente del movimiento cuando se inicia. Podríamos decir que depende de dos grandes bloques de factores, ¿no? Un factor que es objetivo, es decir, Matías recupera, ¿no?, una frase de Lenin, ¿no?, de que las revoluciones se producen cuando los niveles, digamos, de padecimientos a los que se condena a las masas trabajadoras, a las masas populares, son unos niveles superiores a los habituales, ¿no?, enormemente superiores. Bueno, esos niveles de padecimiento con desigualdades según los países, ¿no?, pero bueno, es precisamente lo que estamos viendo, el camino, digamos, que ha emprendido el capitalismo en los últimos 15 años, ¿no?, con un aumento de las crisis más catastróficas, una crisis general que afecta al clima, a la economía, etcétera, etcétera, y ahora también con las nuevas tendencias a la guerra. Y luego hay otro segundo bloque o bloque de factores que es fundamental, que podríamos decir que es más subjetivo, es decir, cómo se llega a ese proceso revolucionario, tanto en un sentido de que, bueno, de cuáles son las tradiciones, de qué experiencias previas ha tenido la clase trabajadora en los sectores populares antes de llegar a ese estallido o a ese momento, si ha habido procesos de autoorganización, si ha habido alianzas con otros sectores populares y, sobre todo, un factor determinante, que cuál es la política que juegan las direcciones políticas, sindicales y demás de ese movimiento. Si es una política orientada a darle un canal y una cierta reintegración en el régimen, ¿no?, que es un poco ese círculo vicioso que explica Matías en todo el libro, como muchos de estos procesos de lucha han sido enormes procesos de lucha que han terminado en algún tipo de desvío para volver a una cierta restauración relativa del orden y del régimen capitalista, o qué fuerza tienen otras direcciones, otras organizaciones políticas que apuestan por una estrategia distinta, por una estrategia revolucionaria, ¿no? Y hacia eso, hacia el cómo y con qué programa se puede fortalecer esa alternativa política, es sobre todo a lo que apunta el libro. Y bueno, teniendo en cuenta esto que contabas, ¿no?, y retomando un poco la idea de los ciclos de lucha de clase de los últimos 15 años, ¿qué serían estos procesos entonces? Mira, podríamos decir que como ciclos y como procesos son variados y muy heterogéneos y muy distintos, pero Matías le da algunas características que yo creo que sí que son rasgos compartidos y que pueden servir, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de la cuestión del nivel de padecimiento al que se someten las masas, ya decía que es desigual, ¿no? Si uno mira los países centrales, sobre todo, bueno, ha habido enormes cataclismos en el último tiempo, ¿no?, pero no han llegado a desarrollarse cataclismos del tipo que vimos al comienzo del siglo XX, ¿no?, grandes cracks económicos como el del 29 o guerras imperialistas o interimperialistas como las que vimos en el primer tercio o en la primera mitad del siglo XX. En un sentido, el capitalismo consiguió patear hacia adelante esas posibilidades, ¿no? Pero bueno, ha dejado inscriptas una serie de contradicciones que los mismos analistas burgueses las tienen que reconocer. A nivel económico, cualquier economista burgués habla del estancamiento secular, o sea, de la no recuperación, digamos, de un ciclo virtuoso de crecimiento como el que pudieron tener, virtuoso para ellos, obviamente, ¿no?, durante la etapa neoliberal, o las propias tendencias a la guerra, ¿no?, que ya me he referido, ¿no? Y aún así es relativo, porque tenemos en los países centrales lo que muchos han denominado los perdedores absolutos o los perdedores relativos de la globalización. Y lo de absolutos quiere decir que incluso en los países centrales hay amplios sectores de la clase trabajadora, de los sectores populares, que han visto caer abruptamente sus condiciones de vida y que están en una situación de precariedad, de miseria, de pobreza y demás. Si uno mira los países más periféricos o semicoloniales, bueno, las contradicciones son mucho mayores. De hecho, en el 2011, en los países árabes, seguramente costaría encontrar perdedores relativos de la globalización. Más bien lo que había era perdedores absolutos, porque décadas de expolio imperialista en esos países habían dejado muy poquito colchón para el escenario posterior a la crisis del 2008, que no olvidemos fue internacional. Eso hizo también que fueron procesos más agudos, ¿no?, de lucha de clases, y también hizo que lo que primó no fueron tanto los desvíos como las salidas reaccionarias más sangrientas, ¿no?, los golpes, las guerras y demás. Ahora bien,
más allá de estas definiciones más objetivas o de cuál era el marco objetivo en el que se dieron estos procesos, en el plano subjetivo, ¿de dónde veníamos? Bueno, pues veníamos de una larga, ¿no? Y todavía estamos saliendo de esa larga noche del neoliberalismo, no solo en un sentido económico, sino también social y político e ideológico. Años en los que ha habido una ofensiva contra la clase trabajadora, que se ha plasmado en una fragmentación de sus fuerzas, ¿no? Y sobre todo una ofensiva en la cual gran parte de las direcciones sindicales y políticas de la clase trabajadora, bueno, han hecho un ejercicio, ¿no? Tomando la categoría de Gramsci, ¿no? De transformismo, ¿no? Absoluto, ¿no? Pasándose directamente con armas y bagajes al enemigo, ¿no? Hemos visto a los burócratas sindicales no solo no enfrentar las reformas neoliberales, sino muchas veces ser parte de ellas, ¿no? Y firmarlas y aceptarlas, como vimos aquí en los 90 con las reformas laborales del Partido Popular, ¿no? Y hemos visto a la izquierda reformista devenir en social liberal, ¿no? O incluso a Izquierda Unida aquí, antes de la crisis, ¿no? En ser el socio de gobierno de esos socialliberales, ¿no? Cosa que ahora volvemos a ver como una especie de revival. Bueno, eso es digo, un elemento importante. Otro elemento también que yo creo que hay que decir, y aquí sobre todo en los países como en Europa, es que también toda aquella ofensiva neoliberal en lo ideológico también afectó a la extrema izquierda. La extrema izquierda llegó a la crisis del 2008 después de años en los que realmente se había abandonado en gran medida el trabajo en la clase trabajadora, el trabajo en el movimiento obrero, el trabajo por intentar organizar fracciones anticapitalistas, revolucionarias en la clase trabajadora, y más bien se había extendido la moda de los movimientos sociales, ¿no? De la lucha por derechos dentro del régimen, de formar coaliciones o partidos con sectores reformistas con una lógica electoralista, ¿no? O en los sectores más de izquierda en construir pequeñas islas de autonomía, ¿no? Que eran lo que autonomía siempre, obviamente, con niveles de enfrentamiento o de aceptación por parte del Estado, pero que no podían revertir en una estrategia, digamos, superadora del capitalismo, ¿no? Por lo tanto, eso también ha dado como resultado una serie de características en las que lo que hemos visto es que en estos procesos hay enormes movilizaciones de masas, pero lo que prima es el sujeto de la ciudadanía o del ciudadano. ¿Eso quiere decir que la clase trabajadora no interviene? No. Son miles y millones de trabajadores y trabajadoras que han participado en estos procesos, pero lo hacen en calidad de ciudadano. ¿Y eso qué problema tiene? Bueno, no es un problema de purismo ideológico o de ortodoxia sectaria, no. El problema es que intervenir como ciudadano te da una capacidad de fuerza distinta a hacerlo como clase trabajadora. Es decir, participar de manifestaciones, ocupaciones de plazas, te permite ejercer una capacidad de fuerza contra el Estado que no es la misma que si lo haces como trabajador o trabajadora, paralizando la producción, paralizando los resortes que generan la propia reproducción social y económica del régimen capitalista, ¿no? Veíamos millones de trabajadores, sobre todo de los sectores jóvenes o más explotados, participando en esos movimientos, participando en las manifestaciones, en los enfrentamientos con la policía, pero a las 6 de la mañana volvía a sonar el despertador y había que volver que ir a trabajar. Es decir, la conflictividad había quedado muy, muy separada de los centros de trabajo. Y esto, ahí Matías lo analiza en el libro, que es parte también de una separación que se ha impuesto y que es impuesta tanto por las burocracias sindicales como por las burocracias de los movimientos sociales entre lo social y lo político. Es decir, la clase trabajadora y sus métodos de lucha sirven para la lucha económica, por salario, por convenio, etcétera, etcétera, pero que no se metan en movimientos democráticos o en movimientos políticos, ¿no? Es una tendencia alimentada por la burocracia sindical. Si uno lo mira, por ejemplo, en el Estado español, en el 15M, fueron enormes los esfuerzos de comisiones obreras y UGT para que lo que estaba pasando en las plazas, sobre todo protagonizado por la juventud, no conectara de ninguna manera con los procesos de huelgas que estaba habiendo en muchas fábricas, contra cierres, contra despidos, ¿no? O los trabajadores públicos en contra de los recortes. Mantener esas dos fuerzas aisladas fue una política, o aquí mismo en el procés catalán hemos visto años, ¿no? Prácticamente hay que ir hasta el 3 de octubre de 2017 para que eso se revierta, en el que las burocracias sindicales han hecho enormes esfuerzos para evitar esa conexión. Y por otro lado, las burocracias que dirigen muchos de los movimientos sociales, democráticos y demás, también colaboran a eso, ¿no? Alejando la lucha por ese tipo de derechos de cualquier perspectiva de clase o de incorporar a la fuerza de la clase trabajadora sus métodos de lucha y demás, ¿no? Es una atomización y una separación que ahí Matías sobre todo polemiza con tanto el MUF, con Laclau, que son los padres del populismo,
que reconocen esa atomización, pero ellos la dan, digamos, como un hecho ya instituido y inmutable, y justamente Matías lo que dice es que no, es que eso es contingente en el sentido de que se puede cambiar, que se puede tener una política, un programa, una estrategia para cambiarlo. Si se relaciona esto con la cuestión de los métodos de lucha, él dice o plantea como el principal método que aparece siempre es la ocupación del espacio público, la ocupación de las plazas. Y eso, como digo, da una capacidad de fuego, de fuerza limitada, que aunque muchas de las aspiraciones de los participantes en esos movimientos eran aspiraciones de abajo el régimen, de hacer la revolución, o sea, eran aspiraciones mucho más allá, esas aspiraciones al final terminaban, digamos, adaptadas o rebajadas, ¿no?, por esa propia capacidad de fuerza que tenía el movimiento, y por lo tanto era mucho más sencillo que las distintas maniobras que ha habido para desviarlos hacia salidas institucionales o de reintegración en el régimen terminaran calando, ¿no? La no participación de la clase trabajadora como clase con sus propios métodos en esos procesos, lo que sostiene el libro es que hace más sencilla o más fácil esa cooptación. Y por último también decir que todo esto no quiere decir que en todo ese proceso no hayamos visto a la clase obrera intervenir como tal. O sea, sí que ha participado. Hemos visto episodios muy importantes, desde la primavera árabe, las huelgas convocadas por los mineros de la UGT, las fábricas textiles en Egipto, hemos visto las huelgas generales griegas. Aquí en el Estado español en 2012 vimos las dos huelgas generales, la huelga minera de por medio, ¿no?, el propio 3 de octubre, ¿no? Pero en todos esos momentos que podríamos decir que han sido más episódicos, o en Chile en noviembre, ¿no?, del 2019, la huelga general, lo que sí que se ha visto ha sido un enorme esfuerzo de las burocracias sindicales para que eso fuera episódico y no se extendiera ni se generalizara, ¿no? Yo creo que eso demuestra el temor, ¿no?, de los regímenes políticos, ¿no? Las burocracias sindicales no dejan de ser parte de ese Estado ampliado del que hablaba Gramsci para mantener el orden, para que eso no suceda. El libro, ya digo, está escrito y publicado en octubre de 2022. Ahí ya empezábamos a ver algunas luchas distintas, ¿no?, como las que he mencionado de Reino Unido, la generación U en Estados Unidos. Pero bueno, lo que estamos viendo recientemente, por ejemplo, en el caso de Francia, ¿no?, con el enorme movimiento de huelgas y demás, puede ser auspicioso, ¿no? Si en este ciclo o en un tercer ciclo la clase trabajadora puede jugar un rol más central con sus propios métodos, seguramente la posibilidad de que esto pueda devenir en revoluciones o en situaciones más agudas de la lucha de clases va a ser mucho mayor, ¿no? Aunque, insisto, la burocracia, como también estamos viendo en Francia, intentará evitar por todos los medios que eso suceda. Sí, hay otro punto que a mí me parece muy interesante también del libro, que es el recorrido que hace de diferentes experiencias y debates de la Revolución Rusa y también de la Tercera Internacional, y cómo hace también, o habla, ¿no?, de contrapuntos con algunos autores de cabecera, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de dirigentes de los desvíos más recientes que también has comentado, como Chantal Mouffe o Laclau, o esa idea, ¿no?, de retorno a la socialdemocracia de los orígenes, con autores como Sunkara o Eric Blanc, ¿no? ¿Qué te parece esa ligazón, ¿no?, ligazón que se hace de debates, digamos, más clásicos con algunos más contemporáneos, de autores que son de referencia para la mayor parte de la izquierda de los últimos años? Bueno, es una parte muy sugerente porque son debates que están alejados, si se quiere, por muchas décadas, pero que tienen un importante punto de conexión, ¿no? Los pensadores más contemporáneos con los que se debate en realidad basan sus propios planteamientos de su propio balance, ¿no?, de un balance de la historia del siglo XX, que es un balance que se hace sobre todo desde los años 70, 80 en adelante, y que, bueno, estamos charlando entre historiadores, en este caso, ¿no?, pero que tiene un contexto histórico cuando emerge ese balance, ¿no?, que es justamente en medio de esa ofensiva neoliberal que también hacía al terreno de las ideas, ¿no?, al terreno de lo ideológico, y que llevó a una buena parte de la izquierda a resignarse, ¿no?, o a resignar o a renunciar a la perspectiva de la revolución, ¿no?, y a la posibilidad, ¿no?, de una transformación revolucionaria del mundo. Entonces, bueno, son debates que digo que están separados por muchas décadas, si se quiere, pero que tienen una relación bastante directa, ¿no? En esos debates, bueno, hay algunos elementos, ya los he un poco anunciado, ¿no? El primero, la cuestión más clave es cómo reconseguir, ¿no?, esa entrada en escena de la clase trabajadora con sus propios
métodos de lucha, no solo por el elemento de la capacidad de fuego, o sea, de la capacidad de fuerza que tiene para poder poner en cuestión el poder del Estado o poder abrir una situación revolucionaria, sino también por la posibilidad que tiene de construir un orden social nuevo, ¿no? ¿En qué sentido? En que es la única que tiene realmente la capacidad. O sea, hay un elemento que, contra todo fetichismo de la tecnología o del desarrollo tecnológico, ¿no? Tanto en un sentido apocalíptico como en un sentido bobo, ¿no? De que la propia tecnología nos liberará. Bueno, hay un elemento que el libro recuerda y que es elemental, pero que está ahí, que es que la tecnología no funciona sola, la tecnología la hacen mover miles de hombres y mujeres todos los días, que son la clase trabajadora, ¿no? Y que de la misma manera que la pueden paralizar para golpear al Estado, son ellos los que tienen la capacidad de poner toda esa tecnología, esos medios para producir riqueza al servicio de un nuevo orden social para atender las necesidades de la mayoría, para reconvertir la producción y detener el cambio climático y demás. Entonces, digo, esa parte también es importante. Y eso en contra de toda visión. Ahora, esto, digo, lo plantea en contra de cualquier visión también obrerista o esencialista de la clase obrera, en la cual la clase obrera tendría que luchar prácticamente sola, ¿no? y a pelo en contra del Estado burgués, ¿no? Y ahí creo que discute bien contra un nuevo sentido común o una nueva visión, no es muy nueva, pero bueno, que está volviendo a tener peso y que tiene peso incluso en sectores de la izquierda aquí en Cataluña, incluso sectores que han hecho una experiencia con la Unidad Popular, ¿no? del procés, ¿no? Y que bueno, corren el riesgo, desde mi punto de vista, de volver a un cierto esencialismo obrero en el cual confundir la independencia política de la clase trabajadora con que la clase trabajadora no participe y no sea parte de movimientos contra las opresiones o contra o movimientos democráticos, como fue aquí el movimiento democrático catalán que hemos mencionado, ¿no? Matías discute en contra de eso, en primer lugar, porque la clase trabajadora es parte objetivamente de esos movimientos. Es decir, la clase trabajadora está feminizada, la clase trabajadora tiene millones de personas que son migrantes y que son ciudadanos de segunda, que están privados de todos los derechos políticos, sociales y económicos, ¿no? La clase trabajadora sufre también la opresión nacional, ¿no? Y al mismo tiempo, no solo porque es parte, sino porque si no lo hace está por detrás de poder disputarle también a los sectores de la política burguesa, ¿no? Digamos, la dirección de la lucha por esas aspiraciones, ¿no? Y son ellos los que lo hacen. En el caso de Cataluña es claro, en el caso del movimiento democrático catalán, la ausencia de una fuerza que planteara que la clase trabajadora interviniera en escena y se pusiera a la cabeza, disputara la hegemonía a la política burguesa procesista, bueno, fue un gran problema no solo para el desarrollo del procesismo, sino que se dejaba de lado, digamos, una enorme lucha importante política por conseguir que los sectores que quieren salir a luchar contra la opresión vean que la vía es una vía revolucionaria, una vía con la clase trabajadora y no todas las ilusiones que nos vendían de la comunidad internacional o las leyes de transición de la ley a la ley, etcétera, etcétera, que ya vimos cómo terminaba, ¿no? Por lo tanto, es importante para Matías esa lucha contra ese esencialismo obrerista, ¿no? Para intentar también pelear con las ilusiones que hay en la democracia burguesa, es decir, cómo podemos contraponer la visión o las ilusiones que se puede tener en la propia democracia, ¿no? Contraponiendo lo que son las democracias degradadas actualmente con las democracias o digamos, con la lucha por el desarrollo y la conquista de absolutamente todos los derechos democráticos, ¿no? Justamente muchos de los que niegan esa necesidad, ¿no? También plantean que el enorme peso que tiene hoy el Estado integral haría imposible cualquier revolución, cualquier momento de pasar a la ofensiva, ¿no? De pasar de la guerra de posiciones a la guerra de movimiento, y que a lo único que nos tendríamos que limitar, o la única vía posible, sería o bien apostar por reformas, dicen reformas revolucionarias o reformas no reformistas, ¿no? Tipo la renta básica y demás, o por desarrollar islas de contrapoder, ¿no? Lo que en los 90 o en los 2000 podía ser el contrapoder autónomo, bueno, ahora serían los contrapoderes socialistas, que no dejan de ser pequeñas islas que existen o que están condenadas a existir en los márgenes permitidos, ¿no? con permiso o sin él, o con mayor represión o con menos, pero los márgenes al final permitidos del propio Estado, ¿no? Entonces, la segunda idea, por lo tanto, importante del libro es no solo tiene que participar la clase trabajadora, sino que la clase trabajadora tiene que luchar por su hegemonía. Y esa idea de hegemonía no es una idea automática. La clase trabajadora no tiene hegemonía per se.
no tiene hegemonía por su peso social o por su posición social. Su peso social y su posición social le permite, le da la condición de posibilidad de conquistar esa hegemonía, pero la hegemonía es un proceso que tiene que conquistar, ¿no? En primer lugar, rompiendo contra toda idea o contra toda visión corporativa de no tomar esas demandas como suyas, ¿no? También, por los debates que planteas, cuando un lector de aquí lea la parte, sobre todo el capítulo 2, que discute con la Clau y con Mouffe, pues seguramente le van a venir muchos revivals de los últimos años, ¿no? Más que nada porque son, muy bien lo has dicho, autores de cabecera, de Rejón, de Iglesias, ¿no? Pero también porque el Prusés tuvo algo de lacloniano, ¿no? o de significante vacío. Bueno, que en el debate con ellos, es un debate que parte de una premisa, que es que sí, hay un proceso de disgregación, de división entre los sectores subalternos, si se quiere, ¿no? Pero la propuesta que plantean Chantal y Mouffe es, bueno, ¿cómo podemos articular todas esas fuerzas? Para ellos consideran que el sujeto clase trabajadora en sí mismo no existe y que lo que hay que hacer es aglutinar todas las fuerzas posibles de un sujeto que sería el pueblo contra otro sujeto que sería un antagonista débil o un antagonista light o un agonista, que sería el antipueblo, ¿no? Y eso se hace sobre todo y fundamentalmente a través del discurso, ¿no? Constituyendo un significante, lo que Rejón y Iglesias nos decían en 2014, los significantes vacíos, detrás del cual se pueden aglutinar distintas fuerzas sociales para disputarle, dentro de los marcos de la democracia capitalista, bueno, a un antipueblo, a otro sector. Esto que puede quedar muy abstracto, si lo bajamos a ejemplos concretos, ¿no? Ahí agarra varios ejemplos en el libro. Uno interesante puede ser, por ejemplo, la Argentina de los 70. Matías es argentino y toma el ejemplo de la consigna Perón vuelve, ¿no? De los 70, que unificaba a todas las alas del peronismo, y eso quería decir que unificaba a sectores obreros, pequeñoburgueses, empresarios y demás detrás de la consigna Perón vuelve, y que detrás de esa consigna muchos depositaban mucho más que la vuelta de Perón. Depositaban la posibilidad, la ilusión en que esa vuelta de Perón podía resolver grandes problemas sociales, económicos, democráticos que tenía cada uno de esos sectores sociales. Bueno, eso sirvió para constituir pueblo, sirvió para que volviera Perón, sí, pero cuando volvió Perón, y Perón ya no era un significante vacío, sino que era el presidente, bueno, todas esas aspiraciones que estaban detrás del Perón vuelve no se resolvían. ¿Por qué? Porque no eran aspiraciones distintas solamente, eran aspiraciones antagónicas. Había quien luchaba por la ruptura con el imperialismo y los sectores de la burguesía cipaya argentina no querían romper en ningún caso con el imperialismo. Por lo tanto, como proyecto permitía llegar al gobierno, pero una vez llegado al gobierno, las aspiraciones que habían conformado ese bloque no se podían resolver y bueno, eso generaba crisis, ¿no? Hubo varios momentos, hubo un momento de intentar pasivizar e integrar en el régimen con un gran pacto nacional, después hay una oleada huelguística y después finalmente hay terrorismo de Estado por medio de la AAA y el golpe del 76. Pero este ejemplo, que es argentino, lo podríamos aplicar a otros históricos. Por ejemplo, si uno toma aquí el ejemplo, por ejemplo, nuestro de los frentes populares en el año 36, si uno toma el Frente Popular del 36 como bueno, constitución de un pueblo antifascista, ¿no? En el cual hay que enfrentar la amenaza de la derecha, pero no todo el mundo entendía enfrentar la derecha de la misma manera. Los campesinos extremeños y andaluces lo concebían como un acceso a la tierra. Esa era la vía para acceder a la reforma agraria, que la República no se la quería dar, o se la quería dar a cuentagotas. La clase trabajadora de las grandes ciudades lo concebía como la posibilidad de acabar con el paro y la miseria, etcétera, etcétera. Y la burguesía republicana lo concebía como la posibilidad de frenar a la derecha, defender la democracia liberal y, sobre todo, frenar la amenaza de una posible revolución obrera. Bueno, eso estalla después de febrero del 36, ese bloque entra en crisis y finalmente cuando se produce el golpe militar fascista, la clase trabajadora y el campesinado pobre hace su propia revolución que terminará siendo aplastada sanguinariamente en las calles de Barcelona en el año 37. Y si uno va a la historia más reciente, volvemos a ver las consecuencias de esa propuesta de Mouffe y de la Clau. Si vamos a los ejemplos del Estado español, pues bueno, uno va al 15M y teníamos un significante que era, uno va a Podemos y tendríamos un significante que era contra la casta, contra los candados del régimen, etcétera, etcétera. ¿Qué quería decir? Bueno, pues para muchos de los que venían del 15M y se ilusionaron con Podemos, tenía más que ver con un proceso constituyente, ¿no? Con el no pago de la deuda ilegítima, bueno, todas esas demandas. Bueno, el resultado final fue, bueno, lo que fue, un gobierno con el PSOE, ¿no? Viva la OTAN, matamos inmigrantes en Melilla, hacemos una reforma laboral que deja prácticamente intacta el legado neoliberal de las anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese es o en el caso del Prusés, que decía que era un poco lacloniano, ¿no? Bueno, aquí teníamos un significante vacío que era muy claro, que era la República.
La República Catalana no era solo una aspiración democrática. Mucha gente veía en la República Catalana una vía para resolver los problemas, muchos problemas sociales, desde las retalladas, desde la desigualdad, la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. No llegamos a tener república. Seguramente si la hubiéramos llegado a tener, esas distintas interpretaciones se hubieran entrado en crisis. Pero lo que sí que había era, bueno, un sujeto pueblo, ¿no? Que fue ese pueblo que David Fernández decía que su abrazo con Mas en el 9N había escenificado ese pueblo. Bueno, esa idea del pueblo, de un solo pueblo detrás de la lucha por el derecho a decidir o de la mano extendida, lo que conllevaba era un bloque con un sector de la burguesía catalana independentista que en ningún caso estaba dispuesta a llevar adelante un enfrentamiento con el Estado en el sentido de poder conseguir efectivamente esa república. El enfrentamiento con el Estado para poder vencer, ¿no? Tuvimos un destello el 3 de octubre que fue con aquella enorme huelga general, pero que vimos también ese mismo 3 de octubre como rápidamente se intentaba darle la vuelta, se intentaba convertirlo en un paro nacional, ¿no? Y que fue un episodio, porque la perspectiva de que la clase obrera pudiera entrar en escena y pudiera abrir la posibilidad de elementos como el control territorial, como el enfrentamiento a la autodefensa con el Estado si te viene a atacar, etcétera, etcétera, eso se desechó por completo. Y, bueno, ni república ni nada, ¿no? O sea, más bien fue una especie de revival, ¿no? del 34, ¿no? Cuando Companys también proclamó la República Catalana, que ya duró unas horas más que los 10 segundos de Puigdemont, ¿no? Pero fue una república que rápidamente, bueno, replegó alas, ¿no? Y prefirió incluso que lo detuvieran a él que alentar la revolución obrera, que era la única vía para que se pudiera enfrentar al gobierno de las derechas, ¿no? Y bueno, para aquí porque... Sí, porque nos están diciendo que 8 minutos. No, pero yo me he quedado con una cosa que decías de la renuncia, ¿no? De esa renuncia a la consecución íntegra de las demandas y de cómo esto también está relacionado a los medios, ¿no? Para conseguirla, de alguna manera. Perdón. Sí, eso nos lleva a los medios o a la relación entre medios y fines. Es una relación que tiene poco interés para los populistas, sobre todo porque, bueno, porque justamente no se busca una relación real de las demandas, sino que las demandas se toman solo en su dimensión simbólica para constituir ese polo. Ahí Matías hace una alusión, ¿no? De que las demandas sirven para llegar al gobierno, pero no para resolverlas. A mí me recordaba mucho, no para resolver esos problemas sociales, me recordaba mucho a todas las justificaciones que ha dado Pablo Iglesias en los últimos tiempos de que se podía llegar al gobierno, pero luego en el gobierno no se podía hacer nada, ¿no? Y que sirvió para justificar a Syriza cuando aplicó el memorándum o para aplicar su propia política. Bueno, ahí, sobre los medios y la relación entre medios y fines, primero, Matías, lo voy a hacer más esquemáticamente, primero plantea una cuestión que es no despreciar tampoco la lucha por el discurso. Es decir, es importante saber qué quiere decir cada reivindicación. No ¿qué república? República sí, pero ¿qué tipo de república queremos, no? O él pone un ejemplo propio de Argentina. Abajo el FMI, ¿qué quiere decir? Abajo el FMI de evaluación salarial y que la gente se muera de hambre, o abajo el FMI, no pagamos la deuda, pero nacionalizamos la banca y que sean los capitalistas los que paguen ese abajo el FMI. Bueno, el contenido es importante, pero después también es cómo conseguimos, cómo podemos o cómo planteamos que se puede conseguir ese contenido. Plantea dos grandes ejes. El primer eje podría ser, es la cuestión de la autoorganización, es decir, la cuestión recupera o hace un repaso de varias experiencias históricas de la clase trabajadora, desde el Soviet, ¿no? Un organismo con libertad de tendencia, sin un programa predefinido, que agrupa a la clase trabajadora y a otros sectores populares para dirigir su propia lucha, a otros organismos o otras experiencias de autoorganización, si se quiere, anteriores, desde la Unidad de Acción, el Frente Único Obrero, los comités de acción que pueden agrupar a sectores de la vanguardia en un proceso de lucha, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa gimnasia de autoorganización y esa lucha por una estrategia, digamos, soviética o sovietista, la considera fundamental porque es la que permite justamente solventar la discordancia que hay en los tiempos muchas veces dentro de una propia revolución. Hay muchas discordancias, ¿no? Entre la crisis económica, social, la propia lucha de clases, pero incluso cuando se da la lucha de clases hay una discordancia que se da en todos los procesos, que es que las direcciones que se están a la cabeza de esa lucha normalmente son direcciones de tiempos de paz y que por lo tanto los cambios que puede haber en la conciencia de las masas movilizadas no se expresan automáticamente en unas nuevas direcciones, ¿no? Y cómo organismos
tipo los consejos o los soviets, que tienen ese elemento de revocabilidad y de elección de delegados, pero que se pueden cambiar en todo momento, etcétera, etcétera, expresa, ¿no? Bueno, lo que pasó en la Revolución Rusa, que los soviets comenzaron siendo mencheviques absolutamente, de mayoría menchevique, y en el verano cambian, ¿no? Y es mayoría bolchevique y de los socialistas revolucionarios de izquierda. ¿Qué es necesario? Primero, para que la revolución pueda triunfar, para que sean las masas las que toman en sus manos la dirección de esa revolución. Y en segundo lugar, también, y es una experiencia histórica, porque una revolución, bueno, puede haber revoluciones sin soviets y pueden ser derrotadas, y ha habido incluso revoluciones sin soviets que han triunfado, ¿no? Después, en la segunda posguerra, no entraré ahora a explicar por qué, pero los soviets también son necesarios para que, una vez que se hace la revolución, esa revolución no devenga en un monstruo totalitario como fueron las experiencias estalinistas del siglo XX, y la democracia obrera, la perspectiva de un socialismo desde abajo se pueda realmente hacer efectivo, ¿no? A mí la pregunta que me quedaría ahora con esto, ¿no? es esa relación entre la autoorganización, ¿no? y la lucha por la autoorganización y la lucha porque avancen esas ideas socialistas y hagan carne en sectores de la clase trabajadora. Bueno, el libro, lo que, digamos, plantea la autoorganización como el medio, o sea, el espacio donde esas ideas pueden avanzar, y sin él es muy difícil, y después, digamos, como programa recupera lo que sería el programa transicional o un programa con una lógica transicional, ¿no? Que es el programa de transición, fue el programa fundacional de la Cuarta Internacional, pero realmente es muy anterior en el marxismo y sobre todo en la Tercera Internacional, después de la Revolución Rusa, esa lógica programática que intenta un poco hacer de puente entre las luchas actuales y un estado de conciencia actual en el que pueda haber confianza en la democracia liberal, en donde la revolución no está al orden del día en la cabeza de las mayorías, ¿no? Pero entre esa experiencia, ¿no? Y cómo avanzar, ¿no? En que se genere un nuevo sentido común socialista y sobre todo hacer ese puente hacia ahí. Sintéticamente, la lógica transicional lo que plantea es que, obviamente, el programa incorpora las demandas motoras, las demandas sentidas, no sé, acabar con el desempleo, por ejemplo, lo hace con una lógica transicional, es decir, planteando una salida de fondo que toca los intereses de los capitalistas y que al mismo tiempo plantea elementos de una sociedad futura, por ejemplo, en el caso contra el desempleo, es el reparto de horas de trabajo, que no es solo para trabajar menos y trabajar todo, sino es sobre todo para ganar tiempo de nuestra vida, ¿no? Y para planificar la economía de una manera racional al servicio de la mayoría y no de los intereses o del beneficio, ¿no? Y que al mismo tiempo unifica a los sectores de la clase trabajadora, tanto los que están trabajando como los que están en desempleo, como los que están trabajando en precario o pocas horas o por poco salario, ¿no? Que incorpora también esas demandas democráticas estructurales que planteaba antes y que incorpora también demandas que plantean que eso se consigue por medio de la lucha y la autoorganización, es decir, que se consigue bueno, como por medio de asambleas decisorias, de coordinadoras, de organismos de autoorganización, de autodefensa, ¿no? Que permiten y que da la idea de que es con las propias fuerzas de la clase trabajadora que se pueden conseguir ese tipo de reivindicaciones. Yo acabaría con lo que para mí es el gran debate, que es la cuestión de partido. ¿Qué aporta el libro, ¿no? a un tema que en gran medida ha sido tabú para gran parte de la izquierda en los últimos años, que es la cuestión de qué partido construir? Sí, termino con esto porque vamos ya muy mal de tiempo, pero la clave que da, me parece, da argumentos en contra de esa visión ochentera, noventera, 2000era, ¿no? De la izquierda que renunciaba o que consideraba, o mejor dicho, que asimilaba la idea de partido a la idea de los partidos estalinistas, ¿no? Ahí discute con Laclau y con Mouffe, sobre todo, consideran que la lucha por la representación o por intentar influir a la clase trabajadora necesariamente deviene en algún tipo de aparato totalitario, y discutiendo contra la propia idea del estalinismo de partido, ¿no? Del estalinismo y también del reformismo, ¿no? El entender los partidos como representaciones en sí mismos de una clase, ¿no? Matías reconoce que las clases son heterogéneas, no solo socialmente, sino sobre todo políticamente, que hay diferentes tendencias y que no se trata, por lo tanto, de construir el partido de la clase obrera así en general, en neutro o en abstracto. La clase obrera es heterogénea, tiene distintos partidos, tiene distintas tendencias políticas, sino que lo que se trata justamente de construir un partido que agrupe, represente a los sectores de la clase trabajadora más conscientes o que comparten ese programa, esa estrategia revolucionaria,
Y para hacerlo justamente está todo lo anterior. La autoorganización es fundamental, el Frente Único Obrero es fundamental para poder dialogar y hacer experiencias en común con sectores que pueden tener ideas reformistas, pero que quieren luchar juntos, ¿no? Y que es una manera también de que vean cuál es la política correcta, si la que defienden los revolucionarios o la que defienden las direcciones reformistas, que lo puedan ver con sus propios ojos y con su propia experiencia. Bueno, construir ese partido que en última instancia lo que busca es amplificar su influencia, es decir, ver todos los medios para intentar que sus ideas políticas llegan e influyan a los sectores más amplios posibles de la clase trabajadora, generar un nuevo sentido común o tradiciones nuevas, como por ejemplo la cuestión de la autoorganización, que se tiene que ensayar e intentar que sea una tradición previa al momento de los estallidos, ¿no? Y organizar a ese sector para desarrollar y para pelear por la construcción de la hegemonía que charlábamos antes, ¿no? Y esos organismos de autoorganización sin los cuales, si vuelve a haber situaciones como las del 17, como las del 36 o como las que hemos visto, pero más radicalizadas, será muy difícil que pueda haber una pluma, ¿no? que haga jugar la balanza a favor de que se pueda abrir una situación revolucionaria, que no nos quedemos solo en la revuelta y sobre todo que si se abre esa situación revolucionaria no solo sea una situación, sino que peleemos porque su resultado sea efectivamente una revolución, que no termine en derrota. Bueno, yo creo que hasta aquí, además nos hemos quedado sin tiempo. Yo solo animar a todo el mundo a que pueda leer también el libro, que me parece que, como decía, me parece que es muy interesante para una época que también describimos, ¿no? Como de crisis, guerras y revoluciones, y para armarse, ¿no? De alguna manera también, como decía ahora Santiago, para pasar de esa revuelta, ¿no? a la revolución, que plantea muchos debates actuales que son muy necesarios y que os animo a que lo podáis leer, discutir, debatir, criticar, venir a las siguientes presentaciones, y gracias por haber venido.